Muy buenas tardes, queridos participantes. En la institución El Tecnológico les da la bienvenida el día de hoy a cada uno de ustedes a nuestra primera sesión del curso gratuito Metodología de la Investigación Científica y Elaboración de Tesis. Muy buenas tardes, Alison, Fernando, Joana, Maribel, William, Roldán, Jessica, buenas tardes a cada uno de ustedes y felicitarlos por la asistencia puntual el día de hoy a nuestra primera sesión. Por ahí me pueden ir confirmando si se puede visualizar adecuadamente la pantalla y también si me pueden escuchar. Por ahí vamos reaccionando, queridos participantes. A ver, por ahí todos vamos comentando. Muy buenas tardes a todos los que se vienen uniendo a la sesión también el día de hoy. Bueno, para dar inicio a nuestra sesión o a nuestra presentación, comentarles que nuestra institución, el Tecnológico, está ubicado en Perú, en el departamento de Apurímac, en la provincia de Andahuaylas. Aquellas personas que deseen visitarnos, contamos con local propio en el Jirón Ayacucho 528. Por ahí los vamos a estar esperando, aquellos que nos deseen visitar. Asimismo, me gustaría que mediante el chat puedan ir comentando desde dónde se están uniendo a la sesión el día de hoy, queridos participantes, desde dónde nos están viendo esta clase. Por ahí, desde dónde están viendo, si lo están haciendo del extranjero o tal vez del Perú. De la misma forma, presentarles a todo nuestro equipo el tecnológico, que está conformado tanto por la plana docente, administrativa, por los asistentes académicos, quienes vienen brindándonos todas las sesiones gratuitas, queridos participantes. Contarles también que tenemos más de 7 años de experiencia orientada a brindar cursos gratuitos de alta calidad. Asimismo, si desean conocer más sobre nuestros cursos gratuitos, nos pueden buscar en el Facebook como El Tecnológico, darle me gusta, comentar nuestras publicaciones, compartir e invitar también tal vez a colegas, familiares que deseen unirse a nuestras sesiones. Muy buenas tardes por ahí, William Junior, Alison, nos están viendo desde Cajamarca, desde Perú, desde Lima nos están viendo. Bienvenidos, queridos participantes. Un gusto poder trabajar el día de hoy con ustedes. Asimismo, aquellas personas que tal vez no estén llevando los cursos con nuestra institución, hacerles la invitación para que se puedan unir a los diferentes cursos que tenemos el día de hoy. Estamos también llevando el curso Inteligencia Artificial aplicada en la educación. También tenemos los cursos de Psicología del Niño, Estimulación Temprana. Por ahí hay docentes que quieran seguir capacitándose. Los invito a que nos puedan escribir al número de la pantalla al 979483728. Asimismo, si quieres mejorar tu capacitación, mejorar tu CV, te invito a unirte al curso de convenio que tenemos en apertura, como es ofimática profesional, inglés y quechua, queridos participantes. Nos pueden escribir al numerito de la pantalla y nosotros muy gustosos vamos a ir atendiéndolos. Asimismo, recordarles y comunicarles que nuestra institución no realiza llamadas, queridos participantes. Nosotros atendemos dudas y consultas con respecto a la certificación que brindamos y a los cursos gratuitos. No pedimos códigos, tampoco pedimos matrículas, hay que tener mucho cuidado. Cualquier consulta, información a través de los números que aparecen en la pantalla, cualquier otro número, no somos nosotros. Asimismo, para presentarme, mi nombre es Esmeralda, soy la asistente académica del curso. Cualquier duda, consulta, me pueden escribir al numerito de la pantalla. Asimismo, también presentarles a nuestro docente, al licenciado
a Alberto, quien nos va a venir dictando el curso de metodologías de la investigación científica y elaboración de tesis. Asimismo, el curso se va a desarrollar los martes y jueves de 6 a 7:30 de la noche. La duración del curso es de 2 semanas y recordarles que el temario está basado en 4 sesiones académicas que se van a ir desarrollando. Hoy, por ser nuestra primera sesión, se va a desarrollar lo que es el tema Introducción a la Investigación Científica. Asimismo, queridos participantes, la metodología con la que desarrollamos nuestras sesiones académicas son clases 100% en vivo y también se les va a considerar lo que son las sesiones grabadas y envío de materiales mediante el grupo del curso, queridos participantes. Indicarles que al finalizar la sesión número 4 se le va a estar habilitando lo que es el examen para que ustedes puedan ir rindiéndolo y de esta manera certificarse en el curso. El costo del certificado es de 40 soles y el trámite es totalmente opcional. Cualquier consulta, duda con respecto a la certificación, nos pueden ir escribiendo de igual forma el numerito de la pantalla. Indicarles también o presentarles a nuestros conveniados con quienes venimos trabajando el día de hoy y mandarle un saludo a cada uno de ellos. Ahora sí, antes de dar inicio a la sesión el día de hoy, vamos hacer una pequeña oración, que es la oración para el alma. Señor, te damos gracias por este nuevo día y por la oportunidad de aprender. Bendice nuestra mente y corazón para comprender y crecer en sabiduría. Amén. Ahora sí, queridos participantes, ya nuestro docente se encuentra en sala el día de hoy y le voy a dar pase para que pueda comenzar con la sesión. Muy buenas tardes, licenciado Stevens. Ya puede comenzar con la presentación. Buenas tardes, ¿se escucha bien? Mi audio quiero confirmar. ¿Todo ok? Entonces, si me escuchan, todos están bien. ¿Todo bien? ¿Todo ok? Ok, excelente. Voy a compartir la pantalla para presentar. ¿De acuerdo? Un momento, ya estoy. Ya me han activado todo. Muy bien. Excelente. Vamos a compartir. Bien, buenas tardes. Soy el licenciado Jesús González. Yo me encargo del curso de Metodología de la Investigación y Tesis. He estado dictando recientemente en el Instituto Pedagógico Marian Frosti este curso y soy asesor de tesis y me encargo de dar a todos los que estén interesados en entender cómo se trabaja un trabajo de investigación científica, cómo se desarrolla el mismo. Bien puede ser un artículo, una monografía, una tesina, una tesis de grado para bachiller, para licenciado, para magíster, para doctor. Todos los trabajos que se tienen que presentar en el formato APA7 que corresponden a el diseño, la estructuración y la argumentación y fundamentación de un trabajo de investigación es lo que vamos a ver en estas 4 sesiones. ¿Cuáles son sus fundamentos y cómo desarrollar el mismo? Bueno, yo soy autor con CITEC, quiere decir que yo he sustentado tesis, ¿no es cierto? Y publico artículos de investigación. Ustedes me pueden buscar en internet como Steve González y ahí pueden leer mis artículos. Por ejemplo, yo les voy a compartir uno en estos momentos. Ustedes pueden poner por ejemplo, estoy escribiendo sobre educación e historia, el humanismo ilustrado, por ejemplo, de Toribio Rodríguez de Mendoza, que fue publicado recientemente en la revista Tesis. Tiene mi certificación, ustedes lo pueden descargar, lo pueden leer, porque yo pasé el examen de CONCITEC
de autenticidad de publicaciones y por lo tanto ya soy autor y a mí ya me citan en APA. A mí pueden mis trabajos citarlos, ¿no? Ustedes pueden ver en el chat que estoy compartiendo, ¿no? El enlace para que ustedes puedan, si quieren entrar, dice Research, Influencia del Humanismo Ilustrado Rodríguez de Mendoza, por el último artículo que publiqué. Entonces yo soy autor y a mí me citan en APA 7. O sea, me citarían como González 2023, por ejemplo, ¿no? Si quisieran abordar temas sobre la independencia, sobre la historia de la educación en el Perú, sobre la filosofía humanista, son temas que estoy investigando recientemente y también todo concerniente a educación. También pueden ver mi libro que hice sobre Martha Nussbaum, una filósofa y educadora importante sobre pensamiento crítico. Pueden poner simplemente en internet Steve González, Martha Nussbaum y pueden ver el trabajo. Son algunos trabajos que hice recientemente. Entonces yo me encargo de eso, yo me he especializado en mi carrera, mi profesión es asesorar y publicar. Yo asesoro a personas, a profesionales que están interesados en publicar. Y evidentemente uno no solo publica un trabajo para demostrar que tiene el nivel, que tiene la competencia para desempeñarse como un profesional, por eso presenta una monografía, una tesis y obtiene un grado, licenciado, magíster, doctor, PhD, etc. Tienes que presentar un trabajo, sino que todos los que nos dedicamos a cualquier profesión, la mejor manera de contribuir con el desarrollo y el incremento del conocimiento es mostrando nuestras investigaciones. Por eso todos pueden publicar. Lo interesante es que cualquier persona le gustaría publicar de repente su biografía, que fue un periodista famoso, qué sé yo, de repente está interesado en escribir un libro y quiere publicar un libro de amor, puede ser un escritor, un poeta, todos pueden escribir. Y hay páginas como Amazon donde uno puede subir sus escritos y libremente podrían ser descargados o comprados por muchas personas en todo el mundo, porque la guía automáticamente traduce tus trabajos y pueden leerte con total libertad. Incluso uno puede escribir pequeñas reseñas y subirlas a TikTok. Y uno ve en TikTok, lee un poco y si te gusta, pequeñas frases o escritos, dar like y ya tienes un suscriptor. Porque también hay YouTubers o influencers, como le llaman ahora, que difunden conocimiento por Instagram, son consultados, tienen una audiencia y si no me equivoco, por medio de Patreon puede recibir dinero. Pero lo que vamos a discutir el día de hoy, ¿eso será científico? Esa información que yo encuentro en Internet, todo lo que está en Internet, ¿cuál es el aval? ¿Cuál es la garantía de que es científica? Entonces quiere decir que primero tendremos que definir qué entendemos por conocimiento científico. Entonces yo les voy a mostrar, a manera de introducción, porque hoy vamos a ver justamente la investigación científica. Uno puede ver 4 personajes en la primera PPT que les estoy compartiendo. Entonces son hombres muy conocidos, de repente en los crucigramas o no sé, en el colegio ustedes tal vez los vieron. Y esto es importante porque antes de entrar en temas científicos, nosotros hemos sido alfabetizados científicamente en el colegio. Estoy hablando, si no me equivoco, con 44 conectados en estos momentos que tienen por lo menos base del colegio. Tienen educación básica. Y en la educación básica uno recibe una alfabetización científica. Ustedes en el colegio estudiaron historia, gramática, física, química, biología. Tienen alfabetización científica.
no son analfabetos científicamente hablando. Quiere decir que una persona promedio del Perú y del mundo que terminó el colegio y que ve que los objetos se caen en el piso, va a decir, bueno, porque hay una fuerza que los atrae al centro de la Tierra y es la fuerza de la gravedad. Tengo conocimientos y puedo explicar eso científicamente. Bueno, lo movió un fantasma y el fantasma lo tiró al piso. Esa persona no tiene conocimiento científico. Entonces hay que distinguir, como muy bien ustedes me están escribiendo en el chat, tenemos al Buda, tenemos a Sócrates, tenemos a Salvador Dalí y a Albert Einstein. Entonces, todos tienen conocimientos, todos han divulgado sus conocimientos y han llegado a toda la humanidad, pero no todos son científicos. El Buda podría ser considerado como el más importante divulgador de una sabiduría ancestral trascendental en una religión importante, en la religión del hinduismo, y justamente lleva también su nombre como budismo. Él podría ser como una suerte de iluminado que trae un conocimiento para que nosotros tengamos un estilo de vida y trascendamos después de la muerte. Excelente. Hay muchísimas religiones en el mundo y estos profetas, mesías, sabios, están enmarcados en el conocimiento de la religión. Entonces, Buda no me va a explicar cómo está constituido el átomo. El Buda no me va a enseñar o a explicar cómo yo debo de calcular el área y el peso de bloques para construir un edificio. Él no me va a hablar de eso. Lo mismo pasa con el señor de barbita que está a su costado, que es el filósofo Sócrates. Sócrates no nos dejó ningún escrito, pero sabemos todo sobre sus conocimientos y su sabiduría por medio de sus discípulos, como es el caso de Platón, ¿no? Platón escribió diálogos donde ahí sabemos el pensamiento de Sócrates. Pero Sócrates no era un religioso y Sócrates no fundó una religión. No hay el socratismo, como si hay el budismo. Sócrates nos enseñó a dialogar, a indagar, a investigar los fundamentos de nuestros saberes y tratar de determinar si hemos llegado a una verdad o tenemos una definición clara. Es decir, él nos enseñó a tener pensamiento crítico, a analizar argumentos, a cuestionar y a debatir. Nos enseñó a filosofar. Por eso algunos creen que Sócrates fue el primero en utilizar la palabra filosofía. Veía jóvenes y les preguntaba, ¿ya están filosofando? ¿Qué es la belleza? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es el bien? Filosofía. Entonces tenemos religión, tenemos filosofía y tenemos a un señor muy excéntrico, muy extravagante con los bigotes en punta, que es Salvador Dalí. Evidentemente, Sócrates no nos va a explicar cómo podríamos medir el calor del sol, ni mucho menos Salvador Dalí, porque Salvador Dalí es un artista, es un importante artista, pintor, perteneciente a la corriente surrealista, donde intenta representar en esos cuadros tan hermosos, ¿no? Los sueños, el inconsciente, el absurdo, la perplejidad. Qué hermosas cosas ha dibujado el señor Dalí, pero usted no es un científico, usted es un artista. Entonces, la religión es una forma de conocimiento, la filosofía es una forma de conocimiento, el arte es una forma de conocimiento y la ciencia es otra forma de conocimiento. Y ustedes ya están viendo al señor Albert Einstein, que utilizó matemáticas para medir, para calcular, utilizó las leyes a su disposición, tanto de Newton y de muchos matemáticos, como el caso de Riemann, para poder explicar el universo, porque él quería entender el espacio y el tiempo, y se dio cuenta que el espacio estaba encurvado. También le preocupaba mucho la luz y los componentes de los átomos. Recibió el premio Nobel de física, porque justamente es un científico. Quiere decir que la religión explica la realidad, pero es un dogma indiscutible
y por medio de esa fe entendemos lo sobrenatural. No tiene como finalidad explicar, sino la religión lo que busca es darle un sentido a nuestra existencia y saber cómo vincularnos con Dios. Listo. La filosofía no nos va a explicar la realidad, sino va a discutir y analizar la verdad que decimos de la realidad. ¿Ok? El artista no se va a encargar de explicar ni de discutir la realidad de las cosas. El artista va a intentar embellecerla para que nosotros podamos valorarla y apreciarla. En cambio, el científico va a intentar dar una explicación satisfactoria, plausible, perfectible y por lo menos aceptable para poder tener una explicación del universo y la realidad. Porque todo lo que acontece en el universo es entendido como un fenómeno. Y todo fenómeno, si lleva una secuencialidad en el universo, queremos explicar por qué se dio, por qué la Tierra no se choca con la Luna, por qué hay más agua que tierra, por qué necesitamos alimentarnos, por qué no, por qué padecemos insomnio, por qué, por qué, por qué, por qué. Entonces, si uno quisiera saber por qué padecemos insomnio y deseamos dormir, el religioso te dirá, ora y pídele a Dios que puedas dormir. El filósofo te dirá, ¿y qué entiendes por insomnio? El artista te dirá, el insomnio es otro mundo hermoso que no conocemos, por eso quédate despierto. Y el científico dirá que las ondas del REM que están en tu cerebro, más la ansiedad, trastornos alimenticios y alto grado de preocupación, tu sistema nervioso ha recibido una alteración y por lo tanto no puedes dormir. Así que vamos a idear terapias y medicamentos para que duermas. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la ciencia no solamente intenta explicar los fenómenos, sino que también al encontrarnos con problemas de gran envergadura, nosotros necesitamos encararlos y solucionarlos para tener una mejor calidad de vida. Eso vamos a ver el día de hoy. Por eso nosotros investigamos en cualquier disciplina, carrera o profesional, porque lo que buscamos es contribuir a una mayor comprensión de la realidad y de la misma manera encontrar una solución a problemas cotidianos con el objetivo de tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, una mejor calidad de vida se lograría sin enfermedades, que es una de las grandes inquietudes de los biólogos. Cómo prolongar la vida y tener una vida saludable. Y cómo se desarrollaría la vida en otros planetas. Es una cuestión que a todos nos compete y nos conviene. Entonces, vamos a ver justamente eso el día de hoy. ¿Cómo es este conocimiento? Poco a poco lo vamos a explicar para tratar de entenderlo. ¿Cuáles son las características del conocimiento científico? ¿Y por qué es importante que todo profesional, así sea de una carrera técnica que está muy vinculada al conocimiento científico, o cualquier otra disciplina de todas las ramas de ciencias que hay, por qué es importante seguir contribuyendo y aumentando el saber? Por eso, todos tenemos que saber cómo es el conocimiento científico y cómo yo puedo sumar a él desde mi carrera, desde mi profesión. Y evidentemente, todos nuestros resultados y todo lo que hayamos logrado tiene que estar plasmado en un escrito para que pueda ser presentado. Ese es el objetivo de esto. Aquí Angélica me escribe por el chat, ¿no? Marilyn Monroe, supongo, ¿no? Le dijo a Einstein,
¿cómo sería si tuviéramos un hijo seguramente sumamente inteligente como usted, genio Einstein, ¿no? Y le respondió, no, más bien saliera con tu inteligencia y le daría mi fealdad. Marilyn tenía más coeficiente intelectual que Einstein. Einstein, pues, es lo que averiguó el profesor. Bueno, algo muy interesante de la ciencia, de la psicología y de la neurociencia es el afán de tratar de medir la inteligencia. Otros están de acuerdo hoy en día que no hay una sola inteligencia, sino que hay múltiples inteligencias. Evidentemente, Marilyn Monroe de repente tenía un mayor desarrollo en la inteligencia emocional y en la inteligencia interpersonal, porque era una gran artista, ¿no? Y el caso de Einstein tenía una inteligencia lógico-matemática. Entonces, no es que exista una sola inteligencia o que genéticamente dos inteligencias se van a mezclar. Todos tenemos las inteligencias llamadas múltiples, sino que unas se desarrollan más que otras. Y eso sigue siendo una discusión el día de hoy. ¿De acuerdo? Está muy bien tu observación, Angélica, muy interesante. Todo eso es estudiado por la ciencia. Muy bien. Entonces vamos a tratar de dar una definición al conocimiento científico o ciencia, ¿no? Se suele decir la ciencia o el conocimiento científico. Bueno, pues la ciencia es un conjunto de saberes y estudios sobre la materia y el universo en sus diferentes manifestaciones. Hasta ahí, en esa primera definición, ya está demarcado lo que estudia la ciencia. La ciencia solo le compete la materia del universo y todas las teorías que pueden desarrollarse o proponerse para poder estudiar la materia del universo. Lo que no es materia y lo que no está en el universo no lo estudia la ciencia. Profesor, ¿eso quiere decir que Dios no es estudiado por la ciencia? No, porque Dios no es materia. Profesor, ¿quiere decir que los científicos no estudian a los ángeles? No, porque si bien es cierto, la Biblia dice que los ángeles se materializan y luego se desmaterializan, porque de alguna manera son entes espirituales. Desde el momento en que son espirituales, no son estudiados por la ciencia porque no son materia. ¿Quedó claro? Automáticamente no es conocimiento científico, es conocimiento de otro tipo de saber. Luego tenemos otra definición. Es un conjunto de conjeturas que han resistido la confrontación con la experiencia en un momento dado y que resultan ser un intento por comprender toda la realidad. Muy bien, cuando decimos que son un conjunto de conjeturas, es porque al principio un científico propuso una explicación y la presentó en forma de hipótesis y logró un alto margen de explicación. Tuvo una gran carga explicativa. Pero con el tiempo aparecieron contraejemplos y otras hipótesis se propusieron y terminaron refutándola y se superó. Un caso muy emblemático, muy conocido, era la creencia, porque fue una creencia y tenía un respaldo científico, era de que la Tierra era el centro del universo, del sistema, y el Sol giraba alrededor. Claro, porque nosotros vemos en el cielo que el Sol se mueve. Incluso en la Biblia, porque muchas personas muy religiosas, al no saber distinguir diferentes saberes y al mezclarlos, pensaban que en el versículo en que Josué estaba en una batalla, le dice a Dios que detenga el sol, ¿cierto? Dios, por favor, detenga el sol para poder terminar la pelea, porque si llega la noche no lo podemos lograr. Y Dios detuvo el sol y habrán peleado más de 2 días, ¿no? Imagínate, ¿no? Y luego, tras vencer, el sol se movió, cayó en el horizonte, ¿no? En el ocaso, atardeció, anocheció y el sol se movió. Y hoy sabemos que en realidad no se mueve el sol alrededor de la Tierra, sino que la Tierra es la que se mueve alrededor del sol. Entonces,
Josué de repente le quiso decir a Dios, por favor, detén el sol, y en realidad lo que hizo Dios fue detener a la tierra. O de repente, en su infinita sabiduría, lo que hizo fue detener el tiempo en ese momento. Porque la Biblia dice que para Dios el tiempo nosotros no podemos calcularlo. Puede ser un día, 1.000.000 de días, pero como es otro tipo de comprensión, la realidad que va más allá de la inteligencia humana, muchos hombres han intentado de entender cómo piensa Dios. Por eso hay teólogos, por eso hay filósofos que han intentado entender cómo piensa Dios. Pero a pesar de que estamos hechos a obra, a imagen y semejanza de Dios, no podemos tener la sabiduría que Él tiene, ¿no? Es supremo. Es más, es tanta la sabiduría de Dios que es más grande que todo el conocimiento científico que podamos lograr en todo el mundo. Y muchas cosas que estamos descubriendo, Dios ya las sabía y nosotros explicábamos como podíamos en su momento. Por eso siempre estamos mejorando el conocimiento científico. No es que no sirva el conocimiento científico, resuelve lo que necesite en ese momento y luego irá mejorándose. Como el caso de los gemelos que nacieron, ¿no? Esaú y Jacob. Cuando una mujer tiene dos gemelos, uno piensa que el primero que nace es el mayor. Si ustedes tienen hermanos y uno de ustedes de repente que me esté escuchando es el mayor de los hermanos, tú eres el mayor porque naciste primero. Y si fueran gemelos, no, pues si son gemelos, los dos no podemos decir quién es mayor o menor. Para la creencia antigua, el que nace primero es el mayor. Y Esaú nació primero y luego nació Jacob. Entonces Esaú iba a ser el que iba a suceder en el patriarcado. Pero un ángel y Dios le dijeron a Jacob y a su mamá, no, tiene que ser Jacob. Pero si Jacob nació segundo y todo el mundo sabe que Esaú, no, engáñalo a tu papá, ponte pieles de borrego, ponte barba, para que como tu papá ya está ciego, te toque, piense que tú seas Esaú y te dé la bendición Jacob, y Jacob sea el sucesor. Y Esaú se enojó, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que dos espermatozoides al llegar al mismo tiempo a un óvulo, uno llega primero y el otro monta encima y así los dos fecundan un óvulo. Pero como uno fecundó encima del otro, el primero que llega al óvulo es el feto que está al fondo. Por eso cuando hay gemelos, el feto que está al fondo fue el primero y el feto que está más cerca de la matriz es el segundo. Por eso nació primero Esaú y el espermatozoide que fue el primero fue Jacob. Y Jacob nació segundo cuando en realidad Jacob era el mayor, por haber sido el primero en fecundar el óvulo. Por eso estaba más cerca. Eso lo sabía Dios, porque Dios era como una especie de genetista que lo sabe todo. Eso recién lo sabemos con la biología, cuando hemos estudiado recién la fecundación. Entonces, lo que trato de decirles es que la ciencia no es absoluta. El conocimiento científico nunca podrá ser un dogma irrefutable e indiscutible. Es un saber que se va mejorando porque la naturaleza humana y la inteligencia humana es limitada. Nosotros somos mortales y tenemos una gran limitación que necesitamos recursos para poder complementar lo que nos falta. ¿Y a qué voy con todo esto? Que la IA nos está ayudando a muchas cosas. La IA nos ayuda a sintetizar cada vez más toda la información que hay en el planeta. Y así los trabajos de información son más sofisticados y más precisos. Pero eso no quiere decir que la IA le va a hacer su tesis o que la IA le va a escribir todo. Nada. La IA te va a compilar la información y tú, que eres el ser humano, con tu creatividad e inteligencia, es el que va a dirigir esa información. Por eso tú eres el que plantea la hipótesis. Tú eres el que plantea el tema de investigación de tu tesis. La IA no, tú. Porque la IA lo que está haciendo es ordenar y compilar toda la información y sintetizarla.
¿De acuerdo? ¿Qué otra definición tenemos? Es un conocimiento que no pretende tener una justificación definitiva o un método infalible, puesto que está en constante mejoría. Bien, como lo hemos dicho, así es, William, la IA es una excelente herramienta, pero es una herramienta. ¿Y qué es una herramienta? El complemento del humano. Por ejemplo, las herramientas de Dios para poder comunicar con los humanos eran sus ángeles. Sus ángeles eran el chat de Dios. Dios no tiene por qué llamarnos por celular o enviarnos un mensaje de texto. Dios tiene ángeles, Ana, por favor, que significa mensajero, y los ángeles hablaban con los humanos. Un ángel es una herramienta, pero un ángel no es Dios. La IA es una herramienta del cerebro humano, pero la IA no es un humano ni podrá ser superior al cerebro humano. Entonces, mientras más sofisticadas sean las herramientas, esto evidencia que los seres humanos somos falibles, susceptibles del error y necesitamos más apoyo y más complemento. Por eso la ciencia necesita más investigadores que constantemente sigan contribuyendo y discutiendo este saber para que se pueda desarrollar. Lo mismo pasa con esta definición que hay que considerarla también. Es un saber que implica contrastar sus postulados para discutirlos y aplicarlos. Esto es algo importante, porque si es un gran científico, muy influyente, con todos los saberes que hay, surgirán más científicos que en algún momento podrían llegar a refutarlos o a discutirlos, a presentar un nuevo enfoque, a presentar otra manera de entender estos temas, cualquier tema. Así que las teorías pueden ser reemplazadas por otras teorías. Puede la humanidad haber estado equivocada, como bien puede haber estado solamente comprendiendo una parte de la realidad y asumió que había entendido una gran parte cuando solamente había tocado la mano del cuerpo. Hay una anécdota muy bonita, una historia, perdón, muy bonita, de que habían muchos ciegos que intentaron describir un elefante y vinieron 4 ciegos y le dijeron, vayan a tocar ese animal y díganme cómo es un elefante. Un ciego tocó una trompa, dijo, bueno, un elefante es un animal con una trompa muy larga. Otro ciego tocó un colmillo. Un elefante es un animal muy grande con 2 colmillos. Otro ciego dijo, tocó las patas. El elefante es un animal muy grande que tiene patas muy pequeñas. Y otro dijo, el elefante es un animal muy grande que tiene solo una cola. No es que tenga una sola trompa, nada más. No es que el elefante solamente tenga 2 colmillos. Tiene todas esas partes, sino que cada ciego describe solamente lo que alcanza a tocar. Si juntáramos todos los descubrimientos científicos y todos los saberes y los ensambláramos, de alguna manera podríamos cada parte tener un entendimiento de la realidad en su conjunto. Pero como ustedes ya se están dando cuenta, la realidad es mucho más complejísima. Incluso la misma realidad de la inteligencia que hoy se está discutiendo, ¿no? Ahora se están replanteando, por ejemplo, las modalidades de enseñanza porque se han dado cuenta que nosotros somos susceptibles a la programación neurolingüística. Estoy investigando actualmente estos 2 problemas por los cuales atraviesan los profesores de Lima y del Perú. La programación neurolingüística en una sociedad de crisis de valores usa las palabras a su conveniencia para poder mantenerse en su zona de confort. Los estudiantes no les gusta la presión de esta generación. Los estudiantes de esta generación les gusta el confort. Así que cualquier palabra es considerada ofensiva o le dan una connotación
tan ofensiva para que los dejemos en paz. Eso pasa con la palabra bullying, al igual con la palabra gritar. Si eres profesor o conocen profesores, ustedes se van a dar cuenta de que un profesor le llama la atención a un alumno. Por favor, no arrojes papeles en la cabeza de tu compañero, porque te puedes ganar una anotación en tu agenda. Déjame hacer mi clase, por favor, y respeta. Uy, 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 te ha gritado, te ha gritado. Va a su casa y la mamá dice, hoy mira, el profesor me gritó. Sí, porque le tiré un papel. El profesor no le gritó, el profesor le habló, le llamó atención, pero ellos usan la palabra gritar. Viene el papá y se queja con el profesor. A mí me han contado, los padres están hablando en el grupo de WhatsApp que ese profesor siempre le grita. Usó la palabra en programación neurolingüística para que lo dejen tranquilo. Exagerando las cosas. Lo mismo pasa con la palabra bullying. Pues. La palabra bullying es acoso escolar o similar al acoso escolar. Y cuando un compañero le toca el hombro y le hace una broma, profesor, me está haciendo bullying. Otro escucha bullying, 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 bullying. El profesor llamó la atención, ahí quedó, y eso llega a la casa y dice, oye, en el curso de ese profesor paran haciendo bullying, ¿no? Desvirtúan, esa es la palabra, Natalia. Se está estudiando ahora cómo utilizamos las palabras a conveniencia. Por eso hubo una generación que empezó a decir amigue, munde, que querían desneutralizar el género y querían neutralizar el género. Por eso querían utilizar la E, ¿se acuerdan? Le llamaron lenguaje inclusivo. Entonces, cuando alguien decía, por ejemplo, yo no soy amigo ni soy amiga, soy amigue. Y si tú le decías amigo, se ofendía. Eso se llama programación neurolingüística. Entonces se está estudiando ahora cómo los discursos y cómo el trato entre los seres humanos, especialmente en el Perú, cómo las palabras las usamos a nuestra conveniencia y se tergiversa la realidad. Eso está alterando profundamente la educación. Por eso se tienen que hacer estrategias, que es un tema de investigación para tesis, estrategias de reprogramación neurolingüística en el aula. Estos temas también los estamos tratando, los estamos investigando. Bueno, todos los científicos a lo largo de la humanidad han tenido muchas inquietudes. Han tenido grandes dudas con respecto a la naturaleza y al universo, ¿no? Aquí ustedes tienen imágenes de famosos autores, por ejemplo, Galileo, Aristóteles, y todos, si habláramos de una historia de la ciencia, es importante establecer cómo se ha entendido la ciencia en Occidente y cómo se entiende hoy la ciencia. Es cierto que hay una concepción europea y occidental de la ciencia en solo pensar que los griegos inventaron la ciencia. Los griegos fueron los, por así decirlo, los primeros que explicaron en el mundo las cosas sin la intervención divina. Pero eso no es inaugurar la ciencia. Lo que hicieron ellos fue inaugurar la física. Una física, como hemos visto el día de hoy, que estudia la materia del universo y evidentemente no mezcla con la religión o con el mito, como llaman muchos los libros. Ahí empieza la ciencia. Dicen muchos manuales cuando hablamos sobre los inicios de la ciencia. Hoy los textos actualizados están de acuerdo que las matemáticas son instrumentos de la ciencia y que los grandes aportes de las culturas ancestrales como Sumeria y Egipto y Fenicia son también formas de conocimiento científico. Ahora bien, hay que tener mucho cuidado cómo estamos utilizando la palabra técnica y tecnología para poder entender el conocimiento del Tahuantinsuyo. Porque si bien es cierto, los mayas tuvieron un conocimiento científico, astronómico y matemático, lo sabemos porque ellos tenían escritura, cuando hablamos de las comunidades
por ejemplo, prehispánica o las culturas prehispánicas o antes de la formación del Tahuantinsuyo, había mucha técnica, pero hoy la están llamando tecnología. Escucho muchos profesores llamarla tecnología, porque quieren vincularla a la ciencia y quieren decir que hubo conocimiento científico inca, pre-inca. Chavín tenía tecnología, Wari tenía tecnología, los incas tenían tecnología, miren a los amautas, tenían matemáticas, contaban con los quipus y sabían astronomía, tenían calendarios, conocimiento científico. Porque hay una concepción actual de que cualquier intento de comprender la realidad con un cálculo matemático y con una organización que utilice técnica es de alguna manera una manifestación de interés científico. Por eso hoy por hoy se habla de un conocimiento científico inca y prehispánico o preinca, de todas las culturas preincas. Por lo menos sabemos que cuando hubo cerámica había técnica. Cuando hubo metalurgia hubo técnica. Pero no sabemos si tenían un interés de explicar la realidad física o astronómicamente. Todo se da a partir de los calendarios, porque los calendarios los encontramos en todas las culturas. Eso quería mencionar para entender que nosotros sí tenemos que sentirnos orgullosos de estos grandes intentos de las culturas prehispánicas y preincas en todas las latitudes por los intereses, ¿no? Bueno, Angélica, lo de la línea de Nazca aún no está descifrado del todo y no se le dice línea, se le dice geolifos, ¿no? Porque no son trazos, sino que hay figuras, ¿no? Y bueno, no se ha demostrado si es un calendario. O sea, sigue en la especulación. Pueden haber sido un lenguaje para comunicarse con sus dioses, tal vez. No hay un lenguaje o una simetría para poder establecer una codificación. Un lenguaje es un conjunto de signos articulados que permiten comunicar mensajes. Por eso en las matemáticas, al ser signos y las palabras al ser signos, son codificables. Al no encontrar relación entre las figuras, no se ha establecido si es un calendario. Unos especularán, solamente queda en la incertidumbre por no tener escritura. ¿De acuerdo? Ni siquiera los incas tuvieron escritura. Hay hipótesis, que hay tejido, siempre queda en la hipótesis, tienen que seguir sus investigaciones. Pero no es muy creíble de que un sector haya hablado o haya tenido escritura y que todo lo demás no, porque toda lengua, si se va a escribir, para que se mantenga, debe ser comunicable, para que perdure en el tiempo. Esos cálculos, porque si es oral, la lengua permanece, porque sirve de comunicación, sino que hay un conocimiento que se quiere enseñar y se quiere transmitir, y solamente para un grupo, y ellos solamente escribieron, eso queda en la hipótesis, porque estaba viendo un artículo de que lograron descifrar algunos escritos que solamente era la escritura para los incas, ¿no? Un artículo. Bueno, si es un antropólogo, un arqueólogo, una historiadora, si va a hacer una tesis así, hay que revisarla, cómo está citada, cómo está argumentada para que valga como tesis de investigación científica. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, también hablando un poquito de historia de la ciencia, ¿no? Es importante que gracias a eso podamos distinguir las ciencias. Los manuales que han intentado clasificar las ciencias de tiempos, ¿qué te puedo decir? Desde la década de 60, 70, porque yo tengo libros de 60 y del 70, a mí me interesa leer los libros de esa época. Tengo libros que se publicaron durante el primer gobierno de Alan García aquí en el Perú. Y en Argentina y en España y en México, en la década de 70, se divulgó aquí en el Perú una clasificación en la cual recogía ciertas ideas alemanas, ¿no? En la cual habían ciencias duras, le llamaban así,
y ciencias abstractas. Luego, con grandes discusiones por bibliografía inglesa, empezaron a hablar de unas ciencias naturales y unas ciencias sociales. Y eso perdura hasta el día de hoy. Es vigente. Pero muchos consideran que ya no hay ciencias abstractas, que estarían ahí incluidas la lógica y las matemáticas, sino que hay posiciones que consideran que la matemática y la lógica son herramientas de la ciencia. Las matemáticas son instrumentos de las ciencias. Otros dirán que no, porque dentro de la matemática hay toda una teorización que vale la pena considerarla un saber distinto, que se vincula con lo demás, pero que es un saber que tiene su propio, sus propias, es una disciplina autónoma. ¿Mm? Pero por lo menos, eh, eh, claro, un conjunto de geoglifos, ¿no es cierto? Que representan diferentes formas. Claro. Entonces, ¿qué ciencia estudiarían los geoglifos, Angélica? Angélica, ¿qué ciencia estudiaría los geoglifos? ¿Lo llevaríamos a un químico para que estudie los geoglifos de Nazca? ¿Llamaríamos a un botánico, a un psicólogo, a un profesor? ¿A quién llamaríamos para que estudie los geoglifos de Nazca? ¿Mm? ¿Quiénes estudiarían eso? Debe haber un tipo de científico, un especialista. Entonces, la especialización responde a que toda la complejidad de la realidad necesita ser abordada por regiones. Necesita tener un objeto de estudio cada ciencia. Y por ende, vienen las clasificaciones que revisamos ahora, ¿no es cierto? Muy bien, ya ustedes están dando muy buenas respuestas, ¿no? La palografía o la paleografía o la antropología, pero si va a estudiar a los hombres, también un antropólogo podría estudiar. Yo soy sobrino de Emilio González. Yo soy Estis González. Soy sobrino de Emilio González, el arqueólogo que estudió las pinturas rupestres de Toquepala. Es mi tío Emilio González. Y mi tío bromeando decía que las pinturas rupestres de Toquepala era el televisor del Perú antiguo. En las cuevas les hacían ver estas pinturas rupestres a los niños para prepararlos al momento de salir a cazar. ¿Entiendes? Antes de contarles una historia a los niños, primero tenían que ver la imagen de cómo se caza, cómo se rodea la bestia, le empujan al hueco y cuando está en el hueco, entre todos con las lanzas la matan más fácilmente. Es inducirla a la trampa. Pero hay que explicar la estrategia, ¿no? Eran los primeros profesores, era explicar la estrategia al niño y una vez que él entendió, lo sacaban de la cueva. Eso me contaba mi tío Emilio González, descubridor y estudioso de las pinturas rupestres de Toquepala. Bueno, y aquí estamos, tratando de entender o tratar de clasificar las ciencias, ¿no? Muy bien, Angélica y Natalia están dando sus, sus respuestas. ¿Cuál sería el científico? ¿Cómo se llamaría el científico que estudia los geoglifos de Nazca? Bueno, ¿y dónde clasificamos ese tipo de ciencia, no? Entonces tenemos a las ciencias básicas o puras, a las ciencias aplicadas, a las ciencias formales, a las ciencias naturales y a las ciencias sociales, que son las clasificaciones actuales y de alguna manera vigentes al momento de clasificar las ciencias. Las que más abundan en el Perú son las ciencias aplicadas. Antes las llamaban carreras técnicas, pero las carreras técnicas se han quedado en un nivel muy específico, que es el procedimental. Y eso la permite separarlas porque las carreras técnicas reciben información científica solamente en su aplicación a problemas. No la teorización, sino la aplicación. Por eso hay carreras técnicas. Por esa información científica, las carreras técnicas se distinguen de los oficios. Entonces,
un mecánico que estudia en el SENATI no es lo mismo que un relojero. Señor relojero, ¿usted es técnico? No, yo soy un oficio. Este es un oficio. El relojero no es una carrera técnica. La relojería es es un oficio. Entonces, la gasfitería y la relojería quedaron como oficios. Y la mecánica y la electrónica quedaron como, junto con la enfermería, como carreras técnicas, porque solo beben o se informan del conocimiento científico para su aplicación. Y en el caso de las técnicas que empezaron a beber más conocimiento científico y empezaron a proponer sus teorías, pasaron al rango de ciencias aplicadas. En algún momento, el técnico que era el gestor o gerente no tenía carrera. El gerente era simplemente cualquier persona que conocía de todo, se informaba, sabía matemática y hacía la contabilidad. Hasta que el gerente empezó a informarse de saberes económicos, de saberes sociales, de saberes matemáticos, y empezó a proponer sus teorías para gestionar y empezó a tener estatus de ciencia aplicada. Por eso las carreras de administración y gestión de empresas tienen el estatus de ciencias aplicadas. ¿Se dan cuenta? Y por esa cantidad de información teórica científica que en promedio en las universidades de Latinoamérica llega a 2 años, hacen que esas carreras administrativas tengan 5 años. Entonces, al tener 5 años, sales como licenciado en administración o gestión de empresas, o como le llame la universidad. Y la facultad se puede llamar Facultad de Ciencias Contables y Administrativas, Facultad de Ciencias Aplicadas Económicas, etcétera. Así es, Mirta, dicen, ¿no? Universidad donde forman profesores para escuelas técnicas. Ah, ya tienen una especialización. Ahora vamos a hablar de la pedagogía y en qué estatus estaría la pedagogía, ¿no? Muchos la consideran a la pedagogía una ciencia social aplicada. Otros la consideran una disciplina interdisciplinaria de formación de otras disciplinas. Por lo tanto, la pedagogía no sería ni técnica ni ciencia, sino el único saber interdisciplinario que forma y transmite el conocimiento interdisciplinario. Imagínate, como una especie de paradoja, ¿no? Por eso no la han clasificado muchos a la pedagogía como ciencia, otros sí la consideran ciencia, ¿no? Una ciencia social aplicada. Y sus ramas serían, por ejemplo, en el caso de la pedagogía, sus ramas serían la pedagogía sería la didáctica, ¿no? La didáctica sería su disciplina auxiliar, ¿no? Y otros también, ustedes van a ver muchos libros, que con estas discusiones también quieren darle un estatus a la didáctica de ciencia. Es decir, la didáctica sería la ciencia auxiliar de la pedagogía, ¿no? Para muchos manuales, ¿no? Para algunos, William. Para otros sería simplemente una disciplina auxiliar de la ciencia social aplicada que es la pedagogía. ¿Se dan cuenta? Porque la didáctica es un conjunto de técnicas y métodos razonados y la teorización de los mismos se los da la psicología educativa y la pedagogía, que son las ciencias que le proporcionan esos fundamentos para proponer estas estrategias. Es una disciplina estratégica. A la didáctica, ¿no? Pero no les estoy negando que otros
Otros teóricos la van a intentar definir como ciencia. ¿Qué es lo que pasa en muchos países de Latinoamérica? Es como una suerte de discusión que aún no ha quedado resuelta. Pero nosotros hoy, por lo menos que ya estamos aclarando el conocimiento científico, eh, podemos clasificar en ciencias básicas, aplicadas, formales, naturales y sociales. Y como ustedes han dado cuenta, es por el objeto de estudio. Así es Natalia, ¿no? Natalia nos comenta, no es simplemente una disciplina auxiliar, es una rama fundamental de la pedagogía. Es decir, que es una rama. Entonces, si es una rama, sería una especie de subciencia, ¿no? ¿No? Que los métodos de tenencia, su propósito es facilitar el aprendizaje y mejorar su calidad educativa. Exacto. No todos los teóricos por unanimidad se han puesto de acuerdo. Unos dirán que es una disciplina auxiliar, otros dirán que es una subciencia, otros dirán que es una técnica y así seguirán en la discusión. Pero lo que yo quiero que ustedes noten es que el conocimiento científico tiene una gran carga teórica explicativa. Eso es definitivamente algo que hay que tener bien claro. La ciencia que no explica es tinta en papel. Así lo digo, crudo de crudos, más crudo que filete sin freír. Directo a la vena, como dicen los doctores. Ciencia que no explica es palabreo. Así, tajante. Todos los científicos explican. Profesor, ¿y qué pasa con otras ciencias que no explican y solamente describen? Entonces, hoy en día se ha llegado al consenso de que las ciencias que no explican, por lo menos deben describir y comprender, que es lo que le pasa a las ciencias sociales. ¿Me entienden? Por lo tanto, dentro de las ciencias sociales estará la sociología, la economía y la historia, y tenemos a las ciencias sociales aplicadas, netamente aplicadas, que está la pedagogía, la administración, ¿no es cierto? En el caso, si comparamos a la administración y a la pedagogía, el profesor, que es el pedagogo, no explica por qué no aprende un estudiante. De eso se encarga la neurociencia, la psiquiatría, la psicología y la biología, que estudian el proceso de aprendizaje. El pedagogo lo que estudia es las estrategias, los métodos y las técnicas para entender por qué no aprende y cómo lograr que aprenda mejor. Entonces, lo que va a explicar el pedagogo no es por qué no aprende, lo que va a explicar el pedagogo es por qué no funciona bien el método o la estrategia. Eso es lo que explica el pedagogo. ¿Me entienden? El pedagogo tiene que dar una explicación sobre el método y la técnica, no sobre la biología o la psicología. Por eso hay que establecer bien eso, esa frontera entre ciencias sociales. En ese sentido, está muy bien que el pedagogo como profesional interdisciplinario constantemente se esté informando de la historia de su país, constantemente se nutra de la psicología actual, para poder entender lo que le pasa a uno de sus estudiantes. Me imagino que un buen docente, al detectar que un estudiante tiene una condición diferente, no lo va a evaluar igual que los otros. Ya está pensando científicamente. Hay un momento. Él puede ser que sea un TDA, un trastorno de déficit de atención, o que antes le llamaban un Asperger, ¿no? Pero de repente es un autista, un TDA, ¿no? O eso quiere decir que si él es, por ejemplo, un TDAH o un TDA, un grado de autista, entonces no puede ser evaluado igual que sus demás compañeros. Al él haberse informado de los conocimientos psicológicos y biológicos actuales, ya entiende con qué estudiante está encarando. ¿No es cierto, Angélica? El Asperger. Entonces, es un gran análisis, ¿no? Tienes que tener un enfoque integral, como dice Natalia. Y eso es lo peculiar de la disciplina pedagógica, que es una disciplina interdisciplinaria que transmite la interdisciplinariedad. ¿Qué quiere decir eso? Que el pedagogo estudia todos los saberes para enseñar todos los saberes. Si tú vas a ser un pedagogo,
de educación básica, vas a ser profesora de primaria, tiene que ser una profesora que enseñe matemáticas, que enseñe comunicación, que enseñe inglés, que enseñe todos los saberes que necesita un niño de primaria. Todo. Cuando estés delante de tu alumno, es como que tú seas una erudita. Para ese nivel tú tienes que saberlo todo y responderle todo. Mrs. Natalia, Mrs. Angélica, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, tú tienes que responderle todo. Entonces, como ustedes se dan cuenta, ha sido muy difícil establecer qué tipo de ciencia es la pedagogía. Pero a diferencia de la sociología y la psicología, que tienen sus teorías, la pedagogía no es que tenga teorías. La pedagogía lo que hace es utilizar teorías científicas, psicológicas o neurocientíficas para entender el aprendizaje. Por ejemplo, podría entender a Piaget, que era un biólogo, o a Ausubel, que era un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Y se apoyan de las teorías del aprendizaje de ellos para darle fundamento a los métodos y estrategias que va a utilizar. Ahí está la diferencia, el contraste. Entonces, el pedagogo utiliza teorías de aprendizaje de otros científicos para fundamentar sus procedimientos. ¿Entiendes? A veces, por eso no hay que confundir el objeto de estudio. Si el objeto de estudio de la física es la materia bajo las 4 fuerzas, la gravitatoria, la termodinámica, la nuclear débil, la nuclear fuerte, la química estudia los elementos que constituyen la materia y la biología estudia la vida, que es todo material orgánico, que se reproduce, tiene metabolismo, se comunica, evoluciona y está en desequilibrio termodinámico. De la vida tenemos al humano y del humano tenemos las ciencias que lo estudian a él, la sociología, la economía, la psicología, la sociología, cómo se organiza la sociedad, la economía estudia los principios y leyes para poder organizar los bienes, para poder sobrevivir o vivir, y la psicología, la conducta y los procesos mentales. Pero todos estos saberes tienen que ser transmitidos. Ahí viene la pedagogía. Entonces les he resumido cómo todas las ciencias son clasificadas por su objeto de estudio y porque la misma realidad es tan compleja que necesita ser regionalizada o fragmentada para poder ser estudiada una por una. Por eso hay tesis para todas estas carreras y todas estas ciencias que ustedes estamos conversando el día de hoy, ¿no? A mí dice William, para niños con habilidades especiales es sumamente importante saberlo todo y eso incluye adaptar nuestras enseñanzas a su necesidad y estilo de aprendizaje, ¿correcto? Y podríamos usar el dúo. Ahí está, muy bien, exacto, excelente. Entonces, tú como profesor, evidentemente, nunca vas a dejar de aprender y tienes que seguir llevando cursos, especializándote y conocer un poco más de la gran exclusión de neurociencias actuales, por eso se habla de una neuropedagogía, ¿no? O neuroeducación. Entonces uno se va informando, los nuevos trastornos que están surgiendo, los nuevos tipos de ansiedad y cómo el Internet y la dependencia de las redes sociales ha alterado la concentración y la atención de esta generación. Entonces, ¿qué estrategias se están utilizando ahora para captar más la atención de los estudiantes? Ahí tienes un tema que estoy asesorando recientemente en los otros cursos que doy, porque soy asesor de tesis, en este caso de profesores, el llamado déficit de atención, ¿no? Y cuáles son los factores y qué dinámicas y estrategias se pueden utilizar en el aula para mantener más la concentración en la comprensión lectora, por ejemplo, ¿no? Siempre hay un problema y siempre hay un tema para analizar y discutir, ¿no? Y para investigar, evidentemente, ¿no? Lo mismo pasó con la curiosidad de Rosalind Franklin, que ella permitió que nosotros conociéramos el ADN. Y gracias a eso, al hacer este gran descubrimiento,
de la cadena del ADN, nosotros ya sabemos, por ejemplo, distinguir que el coronavirus no es un virus de ADN, sino de ARN, y ya sabemos que tenemos que proceder, no tomar un antibiótico, porque no es una bacteria, sino un antiviral, y todo eso, gracias al conocimiento científico, ha permitido el desarrollo y la mejor calidad de vida de la humanidad. Bueno, todo conocimiento científico tiene que pasar por una serie de pasos. Es igual que la formación de todo ser humano para lograr un objetivo. Mi objetivo es ser profesora, mi objetivo es ser profesor. Entonces, primero tuve que ir a inicial, primaria, secundaria, universidad, y ahora publico mis investigaciones, paso por paso. Pero no pueden estar los pasos desordenados. Y por lo menos por unanimidad, sabemos que todos los científicos observan. Eso es evidente. Incluso el más grande científico de la antigüedad, que fue Aristóteles, en su libro llamado La Metafísica, decía que todos los seres humanos por naturaleza queremos aprender. Y la vista, gracias a la vista, es el primer paso para llegar a comprender la naturaleza. Todos observan, todos observan. Y muchos teóricos han considerado que no debe haber o no hay un solo método. Y eso es cierto porque el científico puede proponer distintos métodos o enfoques para investigar dependiendo la circunstancia, el contexto o la efectividad del mismo. Me explico. Si yo, por ejemplo, quisiera limpiar una casa, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Yo quiero limpiar una casa. Y a mí me han dicho que el mejor método para limpiar una casa es usar una aspiradora. Y luego tenemos que pasar a los desinfectantes para acabar con las cucarachas. Una vez de eso, pasas a limpiar lo que quieras, las esquinas, primero los animales que dejan huevos, como las polillas, las cucarachas, las arañas, las moscas, todos son tan pequeños, los ácaros que están en los colchones, todos esos tenemos que acabarlos con. Así se limpia una casa. Luego de haber acabado con esos insectos, con esos animalitos, con estos artrópodos, pasamos a la aspiración del polvo. Y luego que has terminado eso, pasas a limpiar lo que quieras. Ah, muy interesante. ¿Por qué? Porque una señora podría decir por su experiencia lo siguiente. Depende de la zona en la que tú vivas, el polvo siempre regresará. El polvo, el polvo, el polvo, el polvo. Depende de dónde está ubicada tu casa, el polvo siempre se meterá. Así que hay que saber encontrar el lugar donde el polvo se acumula. Entonces, ella tiene una perspectiva, una manera de limpiar una casa, ir al polvo directamente. Yo no muevo los muebles, yo no muevo esto, yo primeramente voy, ¿no? Directamente en donde se acumula el polvo. Es un método, es una manera porque así lo ha pensado a partir de su experiencia. Entonces, igual los científicos no tienen un solo método para orar. Los científicos pueden utilizar el mejor método que les convenga. Pero les repito, por unanimidad, todos están de acuerdo de que la observación primero debe de ser eh, el punto de partida, por dos razones. Primero, porque tenemos que observar un problema que queremos solucionar y es recurrente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué los alumnos no atienden? ¿Por qué este virus mata a tantas personas? ¿Por qué? Porque yo estoy observando y este problema persiste. Entonces los científicos se queman la cabeza, ¿no? Se enervan. ¿Por qué? Tengo que encontrar la solución. Y lo otro es que puedes observar, investigar y descubrir
el descubrimiento científico es importante. Puedes descubrir algo que tú no sabías. Puedes descubrir un lugar, una especie, una manera en la que se da el fenómeno que tú creías que siempre se manifiesta de esa manera. En otro lugar el fenómeno ocurre de otra manera. ¡Wow! Quiere decir que la observación es importante para entender el problema y para descubrir posibilidades para abordar el problema. Bueno, luego de la observación tendríamos que plantear el problema si va a ser teórico o práctico, si vamos a proponer una nueva teoría o vamos a intentar de alguna manera dar una solución aplicativa. Cambiar el procedimiento, cambiar la estrategia, cambiar el método. Por ejemplo, un método de disciplina que usan en las aulas es poner la ubicación de los alumnos. En promedio, en un aula de clases, siempre hay 3 alumnos que son muy inquietos. En promedio son 3. ¿Por qué? Porque hay uno que es el que viene de familia disfuncional y necesita más atención que todos. Y por eso él llama la atención constantemente porque no la tiene. El segundo es el que tiene baja autoestima y necesita protección, por eso va con el que figura más, que es su compincho mano derecha, y el tercero está de adorno, para reírse de todo lo que hacen los otros 2. En promedio son 3. Entonces esos 3 nunca deben estar sentados juntos en el aula. Entonces el profesor tiene una lista de ubicación, viene ya. Juan, tú te cambias, Marcos, tú te cambias, Pedro, tú te cambias. No, que no, a mí me respetas. Si no, ya sabes. Listo. Viene el otro profesor. Profesor, ya pude hacer la tarea. Ya, por hoy nomás. Malograste el método. Porque ustedes se van a dar cuenta en el colegio que con profesores que son estrictos, bien calladitos, pero con otros profesores son más relajados. Ya saben quiénes son los profesores buena gente y con eso chacotean. Ya sabemos que hay, ya viene, con el porque él es buena gente. Y esa es la razón por la cual el método no funciona. Hay una avería, hay una falla en el método porque un elemento no está cumpliendo el integrado. Entonces, tú al haber detectado el problema, planteas que ese método debe de cambiarse porque hay profesores que inevitablemente, así tú hagas una reunión, no lo van a cumplir. Así que podrías proponer un método que involucre a todos los profesores necesariamente. Entonces, la formulación de la hipótesis es la siguiente. Una vez entendida la indisciplina de un aula, hay que reprogramar neurolingüísticamente las palabras y la estrategia debe abordar la atención y la concentración de los estudiantes. Y un momento de relajo y de descanso en el aula no es para que se queden sin hacer nada, sino es para dar una charla motivacional en el aula. ¿Qué mejor que entretenernos después de haber hecho clase con una historia y con una motivación? Por eso tú tienes que tener tu libro de motivaciones diarias. Hoy lunes voy a contarle a todos mis alumnos una historia de 2 minutos mientras descansan. Es una historia muy divertida, chicos, de un mercader árabe que tenía 2 hijos que eran muy rebeldes y al final lograron obedecer al padre. El que me explica tiene 20. ¿Por qué los hermanos se reconciliaron? Yo, profesor. Y la cuentas de la manera más divertida. Porque los alumnos también necesitan descansar en el aula. Pero uno piensa que descansar es ponerte a revisar y que ellos hagan lo que quieran. Ya como pedagogo empiezas a plantear hipótesis. ¿Por qué no se da el método? Porque lo estamos aplicando mal. Yo propongo esa solución. Y formula tu tesis. Una vez
que has planteado el problema y ya sabes que es el cambio de estrategia, tú vas a proponer una estrategia. La vas a proponer la estrategia de, por ejemplo, la estrategia de mar. Un ejemplo, ¿no? Estrategia de mar para controlar la disciplina, ¿no? En el aula. Motivación, aptitud y reforzamiento neurolingüístico, MAR. Y explica con fundamento teórico tu estrategia que vas a proponer. Y tú quieres demostrar que funciona tu estrategia, que vas a proponer. Entonces, haces una evaluación en el aula, la llevas a cabo y puede ser validada y publicas ese libro, Estrategias Pedagógicas para la Disciplina en el Aula. Uf, usted puede encontrar muchísimo en internet sobre eso. ¿Y quién la publicó? Un investigador. Evidentemente con formato APA, todo bien estructurado, con las tres partes, las partes que vamos a ver cómo se estructura una tesis que plasme esa investigación. Una vez que has confirmado que tu método MAR, a partir de lo que observaste y que la solución que propusiste funciona, es validado, sustentas y es aprobado. Y pasaría a ser una explicación científica de consenso académico. Pero en el caso de la pedagogía, como cada sociedad tiene su contexto, cada distrito tiene sus valores, cada colegio tiene sus metodologías, es una metodología o una estrategia flexible. ¿Ves? Entonces así teorizamos la tesis y ya tienes un trabajo de investigación para que obtengas un grado de magíster o licenciado en pedagogía, por ejemplo. Ahora lo que tenemos que hacer es estructurar esa idea. Pero como estamos viendo, si fueras un biólogo, si fueras un sociólogo, un economista, un administrador, un pedagogo, tienes que seguir pasos para poder estructurar todo eso. No puede estar desordenado, todo tiene que estar planificado. En el caso de los biólogos, los físicos o las llamadas ciencias naturales o básicas, como estábamos viendo en la PPT, ellos pueden establecer una teoría de explicación de largo alcance, porque ellos están interesados en la materia en un grado mayor. En cambio, a nosotros nos interesa la materia viva, con inteligencia, que es la humana. ¿Entiendes? Que los científicos pueden contactarse con otras mentes brillantes en el mundo para lograr una explicación masiva, una explicación que realmente tenga esa pretensión universal. Por eso la ciencia tiene un grado universal de explicación, como también tiene un nivel particular de explicación. Eso es muy interesante. Hoy les mostré a Einstein que quería una teoría, soñaba con una teoría del todo, y podemos hablar de Montessori o un pedagogo importante que propuso un método, una teoría de aprendizaje en el aula, una teoría de una metodología. Miren las dos dimensiones que les estoy mostrando, ¿no? Una dimensión muy universal y una dimensión muy regional. Pero todo es estudiado y todo trata por lo menos de explicarse. Eso es lo que vamos a ver cuando veamos para cada disciplina científica los métodos y los enfoques cuantitativos y cualitativos, los instrumentos de recolección de datos, los instrumentos de medición y la diferencia entre variables y categorías. Que eso es lo que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones, ¿no? Bueno, explicando y contando un poquito cómo es el conocimiento científico. Las leyes científicas, por ejemplo, de Newton son aplicadas en la ingeniería, y algo fascinante del conocimiento científico es que, como les dije, explica y mide, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos a nuestra disposición teorías y leyes para poder explicar muchísimas cosas. Edgardo, escríbeme por el chat tu pregunta, escríbeme por el chat, porque nos quedan 10 minutos. Escríbame todo por el chat, yo les leo. Natalia Santana me dice lo siguiente, ¿no? Implementar pautas regulares puede parecer un desafío, pero sus beneficios a largo plazo en el rendimiento académico y el bienestar de los estudiantes hacen que valga la pena el esfuerzo. Bueno, como estamos diciendo, es completamente flexible.
Cualquier estrategia o metodología que tú propongas como docente en un trabajo de investigación es susceptible de mejoras y es acomodable a distintos contextos, sino que esa flexibilidad tú la tienes que expresar, ¿no? De escribir correctamente para que otro docente cuando te lea pueda entender eso. O vamos a ver las explicaciones o los trabajos, perdón, de investigación son consultados por otros profesionales de tu área, de tu carrera, para poder fundamentar lo que ellos también están investigando. Por eso cuando ustedes hacen una tesis, ya hay un respaldo de otros tesistas que hicieron trabajos semejantes a los tuyos o están en tu misma línea de investigación y son justamente lo que tú vas a consultar o servirán de apoyo para que tú lo cites. ¿Entiendes? El conocimiento científico es lineal, es un continuo y nosotros nos estamos apoyando, como decía esa frase, apoyándonos en hombros de gigantes para poder continuar, ¿no? A ver, Maris Pasache, Edgar Alberto Mesa, escríbeme por el chat, escríbeme tu pregunta por el chat. Buenas noches, profesor. Una pregunta. ¿Puede repetir las 3 estrategias de MAR para controlar el aula? No, es una que yo he estructurado ahora conversando con otros estudiantes que estoy asesorando un trabajo porque ellos tienen el problema de la indisciplina en el aula. Ellos quieren cambiar estrategias y están proponiendo. Y entonces lo proponen sus estrategias con siglas. No todas las universidades, no todas las escuelas, sino todos los institutos tienen el mismo enfoque para presentar una tesis de pedagogía. Algunas tesis para obtener el grado de licenciado, de magíster, estriban simplemente en describir una realidad, ¿no?, educativa y tratar de ver cuál es la falencia. Y ahí quedó. Otras quieren verdaderamente darle ese enfoque aplicativo a la pedagogía, en la cual necesariamente tú tienes que proponer en tu tesis una estrategia o una metodología para poder solucionar esa falencia. La puedes presentar como un esquema al final de tu tesis, como una propuesta metodológica, ¿no? Hay ese enfoque en que las tesis, igual que la administración de empresas, que las ciencias aplicadas, sociales y administrativas, presenten un proyecto al final. Por el mismo hecho de su naturaleza aplicativa, no puede caerse solamente en la descripción de un problema. Pero eso no quiere decir que no existan tesis descriptivas, las hay. Porque al encontrar un problema y ver cómo ha sido abordado, eso también genera futuras investigaciones. Va a depender cómo el departamento de metodología de esa universidad o de ese instituto o de esa escuela se ha puesto de acuerdo en cómo direccionar la investigación científica. ¿De acuerdo? Bien, aquí yo les muestro básicamente que las leyes de Mendel, por ejemplo, son aplicadas en las vacunas, al igual que las estrategias que ustedes van a proponer van a ser siempre validadas, ¿no? Como el famoso Kiva, que fue una tesis y fue una estrategia que se usó en Finlandia y acabaron con el bullying o el acoso escolar con la estrategia Kiva. Ustedes entren en internet y lean, pongan con K Kiva, que fue una estrategia para acabar con el bullying, ¿no es cierto? Y es fascinante, muy interesante. Es bueno que entre docentes compartan la información de sus países y entiendan cómo han solucionado problemas específicos en sociedades donde hay crisis de valores y al mismo tiempo hay mucha informalidad. Y es donde justamente los alumnos son más complicados, ¿no? Bueno, entonces, como hemos dicho al comienzo, el objetivo y el fin de la ciencia es el incremento de la mejor comprensión de la naturaleza, del universo y de la realidad, incrementar nuestros conocimientos y al mismo tiempo solucionar problemas sociales. Un problema, como estamos viendo, es la mejor educación de un país y eso nos va a garantizar una mejor democracia, una sociedad más equilibrada en valores y en trabajo y en oportunidades por la educación que tiene un país. Un país es rico no por los recursos, sino por la educación que tiene para utilizar esos recursos de manera honesta y bien planificada. Es decir, una persona rica es una persona educada. ¿Entiende? Entonces,
cuando no se logra eso, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? Entonces, no olvidar que el conocimiento científico no solo incrementa el conocimiento, sino también soluciona problemas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, la pobreza, enfermedades, la comunicación, la supervivencia o la implementación de herramientas y proyectos. Bueno, y en el caso del incremento de nuestro conocimiento de la naturaleza, el universo y la realidad, necesitamos saber, ¿no?, el origen y la antigüedad de las cosas, la clasificación y funciones de la vida, la explicación racional y aceptada por su rigor y comprobación, el reforzamiento del pensamiento crítico y tolerancia a la diversidad, y el reconocimiento de la pertenencia y la limitación humana. Gracias al conocimiento científico, sabemos que tenemos grandes limitaciones. Gracias al conocimiento científico, no nos podemos dejar estafar por cualquier improvisación que no tenga un respaldo o un aval por las instituciones pertinentes. Por eso yo estoy muy sorprendido de las generaciones actuales, donde más credibilidad podrá tener un youtuber o un tiktoker que un científico. Yo, por ejemplo, cuando veo un video de YouTube de cualquier tema, primero debe presentarse el señor. Disculpe, ¿usted es licenciado de qué universidad y cuál es su especialidad y por qué habla de eso? Quiere decir que usted no ha estudiado nada y solamente está leyendo y tiene su canal de YouTube. ¿Por qué ya tengo que creerle a usted? ¿Cuál es el aval o el fundamento para creerle a usted? Porque a mí me siguen 1 millón de personas, soy famoso. Pues es una falacia de dominio. Pues. Por eso todos los autores que nosotros citamos en APA 7, en una tesis de una investigación, están reconocidos en CONCITEC o en todas las instituciones, porque han sido artículos científicos publicados en revistas que pertenecen a instituciones licenciadas y acreditadas por el gobierno de esos países. No existe una revista científica que no esté acreditada por el gobierno de su país. Todas están acreditadas por el gobierno del país. Entonces, si es una revista de tal universidad, muy bien, porque esa universidad está licenciada y esa universidad existe. Entonces, ese artículo y ese trabajo es un respaldo para citarlo y leerlo. Entonces, tenemos que reforzar nuestra cultura, nuestra alfabetización científica y dejemos de consultar en YouTube y leamos más artículos de investigación científica. ¿Se dan cuenta? La única manera de tener una mejor educación científica es leyendo artículos científicos. Lean la BBC y lean Nature, porque solamente los que escriben ahí no son periodistas, son científicos que publican ahí. Entonces, gracias a la ciencia, no nos podrán estafar ni engañar. Tendremos un conocimiento confiable. ¿De acuerdo? Muy bien. Ese ha sido, claro, William, porque el Scopus es el aval que permite darnos cuenta de eso, ¿no? Muy bien. Así es, William. Con el Scopus, también puedes entrar en el Google Académico. Ningún problema en el Google Académico. Muy bien. Hemos terminado 7:30. ¿Alguien tiene alguna duda más? Ya les compartí. Muy bien. ¿El tecnológico me escucha? Sí, licenciado, buenas noches. Bien. Creo que hemos concluido de 6 a 7:30, ¿no? Sí, licenciado, las sesiones son hasta las 7:30. Ok, muy bien. Entonces conmigo es hasta el día jueves. Nos vemos, muchas gracias. Yo ya envié la PPT. Cualquier cosa me escriben nomás. ¿Ah? Gracias, Edgar. Saludos desde Venezuela, mis amigos chamos. A todos mis amigos de Colombia y Venezuela. Muy bonito. Yo tengo recuerdos de Caracas y
¿Cómo se llama ese lugar tan bonito que conocí en Venezuela? Ay, no me acuerdo. Muy bien, muchas gracias a todos. Barquisimeto. Ahí está, me acuerdo de Barquisimeto. Y de Caracas. Saludos a todos. Muy bien. Listo, gracias, nos vemos. Muchas gracias, licenciado, por las sesiones que ha impartido el día de hoy. Asimismo, felicitar y agradecer a todos los participantes que se han dado el tiempo de asistir el día de hoy a nuestra primera sesión del curso. Invitarlos a que sigan participando el día jueves en la sesión número 2 que se va a desarrollar en el mismo horario de 6 a 7:30. En esa sesión se va a desarrollar el tema tipos de investigación científica con búsquedas eficaces, queridos participantes. Los invito a que sigan participando. De la misma manera, recordarles que las sesiones están siendo grabadas, las cuales se van a compartir el día de mañana y nuevamente se les va a ir compartiendo el material que ha utilizado el docente durante el desarrollo de la clase el día de hoy. De la misma manera, cualquier consulta, duda con respecto al curso, me pueden escribir al número de la pantalla 914-767009 y por ese medio voy a ir orientándolos a cada uno de ustedes, queridos participantes.